Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les da la más cordial bienvenida a todos. Bueno, esta es la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro. Por medidas sanitarias, por favor les pedimos siempre el uso de sus cubrebocas y por respeto a nuestros invitados que pongan su teléfono celular en modo silencio o de preferencia apagado. Los extintores se localizan a la salida de la sala, lo mismo que el servicio médico universitario se localiza una persona aquí en el pasillo, y si fuera necesario una atención pues más en su estancia aquí en la FUL, se encuentra el servicio médico a la salida del Poliforum, si es que sea necesario, esperemos que no. Bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Freddy González a la 35 edición Feria de la FUL, donde en este año 2022 el eje temático es el agua para la vida y el país invitado de honor es Hungría. Para dar inicio a este evento, me permito presentar a Freddy González, autor del libro Paisanos chinos, políticas transpacíficas entre inmigrantes chinos en México. Un aplauso, por favor. En esta ocasión lo acompañan el doctor Steve Chi Miquel, que va a ser nuestro moderador, y la doctora Mónica Cinco Basurto, que es coautora del libro. Cedemos el uso de la voz al doctor Steve Chi Miquel para dar inicio a la presentación editorial. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias a todos, por supuesto, gracias a la FUL por la invitación y gracias a todo el grupo académico, a todos ustedes por su presencia, que a final de cuentas pues es la materia prima, la materia importante para poder llevar a cabo este tipo de eventos. En esta ocasión hemos seleccionado este libro de Paisanos Chinos por su importancia y relevancia, y lo platicamos antes de entrar aquí con ustedes, con el autor, en lo que se refiere al mestizaje, a la migración, a la huella tan importante que ha dejado no solo en la cultura china, sino a nivel mundial y global, porque somos productos del mestizaje orgullosamente y debemos hacer valer esa esencia que nos hace ser en lo individual y en lo colectivo. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación del libro y me voy a permitir leer brevemente parte de la sinopsis de nuestro autor. Bueno, yo también me presento, yo soy el doctor Steve Chi, soy tercera generación de la migración del señor Alfonso Chi Soncho aquí a la Ciudad de México, producto de la guerra, como ustedes saben, de todas las dificultades que se tuvieron que vivir, producto de lo que es inmigrantes que vinieron a trabajar, que no vinieron a la conquista, sino que vinieron a trabajar de manera importante, a ganarse la vida y a contribuir con su esfuerzo y con su sudor a que nuestro México sea un país multicultural y rico en todo lo que se refiere a nuestra historia. El doctor Freddy González es doctor en Historia por la Universidad de Yale. Actualmente es profesor asociado de Estudios de Asia Global e Historia en la Universidad de Chicago, Illinois. Sus áreas de especialidad son la migración china y asiática en América Latina durante el siglo XX. Su tesis doctoral ganó el premio Arthur y Mary Wright por disertación sobresaliente. Y también presento, un aplauso por favor para nuestro doctor. Y también quiero presentar a mi amiga, la doctora Mónica Cinco, quien es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México. Cuenta con estudios de lengua y cultura en la Universidad de Sun Yat-sen, China. Sus áreas de interés se centran en estudios transnacionales, estudios de diáspora, construcción de márgenes y antropología urbana. Cuenta con diversas investigaciones y publicaciones sobre la migración de chinos en México y pues además es gran promotora de lo que es la cultura china aquí en nuestro país. Es descendiente de chinos y es directora general de la Fundación Educa México, Asociación Civil, por lo cual le pido un doble aplauso además porque ella es gran promotora y ha hecho posible que estemos aquí. Freddy, su servidor. Gracias.
Y bueno, pues lo más importante es la materia prima, que son ustedes, el semillero. Me agrada mucho su carrera y que estén interesados en esta área, así es que yo pido un fuerte aplauso para todos ustedes en esta tarde. Gracias por estar aquí, mil bendiciones, y sin más preámbulo, pues cedemos la palabra a nuestro autor. ¿Les parece bien? ¿Sí? Empieza la doctora Mónica, cedo la palabra a la doctora Mónica para que pueda iniciar con esta presentación del libro Paisanos Chinos. Gracias y bienvenidos. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, doctor Chi. Desde luego, gracias al Centro Chino Mexicano que hace posible que estemos esta tarde con ustedes de la Feria Universitaria del Libro, pues por abrirnos este espacio. Y para nosotros es un evento muy importante poder presentarles este libro Paisanos Chinos, porque es un parteaguas en la literatura de la migración de chinos en nuestro país. Así es de que yo quiero hacerles algunos comentarios sobre lo más destacado que tiene este libro, que para los descendientes y para los investigadores sobre la diáspora china en el país, pues ha abierto nuevas líneas de investigación. Quiero platicarles un poco para que ustedes entiendan el contexto de este libro, que la migración de chinos a México tiene una tradición de por lo menos 200 años, es decir, es una presencia que ha estado con nosotros a lo largo de los últimos 2 siglos, pero sabemos desde el periodo colonial, desde que México era Nueva España, que ya había a través del galeón de Manila o la nao de China, que si ustedes no saben es esta ruta transpacífica que recorrió de Filipinas a Acapulco durante varios siglos en el periodo colonial. Sabíamos que venían lo que eran llamados los indios chinos de la Nueva España, es decir, población asiática que llegaba, no necesariamente china, pero se identificaba como china, se les llamaba así, los indios chinos de la Nueva España, y que resultaban ser filipinos, japoneses, gente de las Islas Molucas o indios incluso, ¿no? Pero ya en el México independiente, cuando se promueve de manera formal la migración de chinos al país, empiezan a llegar sobre todo con la intención de poblar el norte y los litorales. Esta política de población del norte y los litorales pues viene promovida por el gobierno de Porfirio Díaz Llémez. Fue a través de Porfirio Díaz que nos llegan los primeros chinos al país y entonces empiezan a poblar el norte del país, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, pero también Veracruz y hacia el sur en Chiapas, Campeche, Yucatán y la Ciudad de México, que fueron los principales estados receptores de chinos en nuestro país. Pero desde su llegada, la población china no fue bienvenida. Fueron considerados como motor de sangre, pero no la población ideal para mezclarse con el país, porque desde esa época ya se hablaba de que la población china eran amorales, opiómanos, adoradores de Buda, portadores de enfermedades, y esto generó un ambiente de hostilidad que no les dio la bienvenida, y esto se agravó a lo largo de los años. Y es justamente aquí donde inicia Paisanos Chinos, donde empieza a describirnos cómo estas políticas de exclusión empezaron a cerrar los espacios y empezaron a abrir un racismo exacerbado que lastimó de manera fuerte a la población china. No sé si ustedes supieron que el año pasado el gobierno, esta actual administración, la presidencia de la República ofreció unas disculpas a la población china en mayo pasado, ya no me acuerdo, creo que fue el 21 de mayo, y justamente fue la primera vez que el gobierno de nuestro país reconoce abiertamente la presencia china en el país, pero reconoce también explícitamente las agresiones, y por eso es la disculpa, no solamente por la matanza de Torreón, que terminó con la vida de 300 chinos, sino porque esta agresión sistemática hacia la población china duró más de 3 décadas. Por eso fue tan importante para nuestra población, nuestras comunidades chinas, esta disculpa, porque muchos de los descendientes de estas personas que narra Freddy en el libro todavía están vivas. Entonces, por eso resultaba tan importante que esto se diera cuando ellos estaban vivos. Pero bueno, como les decía, desde el inicio de la migración, los chinos no fueron considerados como la población ideal para poblar, ¿no? Había cierto temor de que se mezclaran con la población mexicana, pensando que la iban a fear. Imagínense, ese era el discurso, que iban a fear a la población china y que además los iban a convertir en adoradores de Buda. Sin embargo, se promovió porque se consideraba que los chinos eran una población muy resistente al trabajo, dóciles, y que eran la población ideal para los climas tan extremos en el norte del país. Y como les decía, este libro Paisanos Chinos, que ya nos hicieron favor de traerlos, ustedes los van a poder ver, se tradujo al español, es resultado de la tesis doctoral de Freddy en la Universidad de Yale, una de las universidades con niveles muy exigentes también en términos de investigación académica, y se tradujo gracias a Freddy es el autor. Yo participé apoyando la traducción, pero yo tampoco hice la traducción es de Lucía Rayas, gracias a la editorial Palabra de Clio, de un descendiente que está muy interesado en dar a conocer las historias de los chinos en el país,
gracias a la generosidad de José Luis Chong, a Abraham Barandica, que es el editor, Lucía Rayas y desde luego al acompañamiento de Freddy para que esta versión en español fuera muy cercana a la versión en inglés, que fue la ganadora de este premio que mencionó Steve. Paisanos Chinos, como les decía, es un parteaguas sobre la migración de chinos desde el movimiento antichino mexicano, que así se llamó estas décadas de agresiones, racismo y exclusión de la población china, que más o menos se inauguró formalmente en 1911 con la matanza de chinos en Torreón, pero desde 2 décadas antes ya venían los chinos viviendo este tipo de exclusión hasta por ahí de 1932. El primer capítulo de Paisanos Chinos inicia justamente hablando de las persecuciones en Sonora y Sinaloa, que son los estados por excelencia antichinos. Fue ahí donde se dieron las expulsiones y las agresiones más fuertes hacia esta población. Y bueno, pues ¿por qué es relevante este texto? Porque además de que nos habla justamente con mucho detalle de cómo ocurrieron estas expulsiones, agresiones en estos dos estados, que además fueron los estados con más población china durante 1899 a 1932, pues de los grandes aportes que tiene esta publicación es que abrió nuevas líneas de investigación. Ahorita les voy a hablar un poquito de las fuentes sobre las cuales Freddy redactó este texto, pero gracias a que él llegó a estas fuentes, a todo el resto de investigadores que desde 1990 venimos trabajando en migración china, gracias a lo que él encontró, pues empezamos a investigar nuevas cosas. Y dos de estas nuevas cosas tienen que ver con Chikung-tong, la logia masónica Chikung-tong, que es un grupo que organizó la vida china en el país, que antes no sabíamos nada de ella sabíamos que fueron parte de los argumentos del gobierno mexicano para expulsarlos, pero no conocíamos la importancia que tenía esta logia en la vida en comunidad y para organizar a las comunidades chinas en todo el país, pero además de manera internacional. De hecho, Freddy actualmente se encuentra realizando una investigación sobre la logia Chikung-tong en muchas partes del mundo. Y hoy, gracias a este trabajo pionero en Paisanos Chinos, existen alrededor de 8 o 10 investigadores que están investigando también la logia y que tienen Paisanos Chinos como una de sus principales referencias. Entonces, este libro es importante justamente porque nos abrió nuevas líneas de investigación a las que no habíamos llegado. Un segundo tema que aborda también el texto que es importante es sobre la religiosidad de los chinos. Fíjense, poco sabíamos de qué religión tenía este grupo de descendientes de chinos. Digamos, todos tradicionalmente pensamos que son budistas o confucianistas, y el libro encontró que no, que había una larga ya tradición de religiosidad católica y además guadalupana entre la población china que ya vivía en nuestro país. Seguramente muchos de ustedes no saben, pero desde 1958 me parece, se realiza, o 60, por ahí me falla, 58, se realiza la peregrinación anual a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe por parte de las comunidades chinas en la Ciudad de México. Y justamente Freddy encuentra este evento, lo documenta, y después nos encontramos con que esta peregrinación se sigue realizando hoy en día. Se interrumpió por pandemia, pero seguramente se va a recuperar, se realiza cada octubre. Y fíjense, muchos de nosotros pues nunca hubiéramos pensado que la población china era católica y además guadalupana, y que además este guadalupanismo, si está bien dicho, fue utilizado para mostrarse como integrados a la sociedad mexicana después de 30, 40 años de persecución. Qué manera de mostrar su mexicanidad y de sentirse integrados a la sociedad mexicana que organizar una peregrinación a algo que forma parte de nuestra identidad nacional o formó parte de nuestra identidad nacional, como ser católicos y además guadalupanos. Freddy lo describe con detalle. Este texto además es un documento que también aporta a los estudios de relaciones internacionales, porque buena parte del texto documenta la importancia de las comunidades chinas en la contienda política por el reconocimiento, la búsqueda del reconocimiento internacional de la República Popular China, cuando México reconoce esta relación ya diplomática con ellos. Así es de que es un texto que aporta a las relaciones internacionales, a la diplomacia y desde luego a la antropología histórica. Aunque el texto está basado fundamentalmente en archivos históricos, para los antropólogos como yo, el texto arroja mucho dato etnográfico que nos permite ir más allá de lo que habíamos llegado. Tradicionalmente los textos sobre migración china se centraban en el movimiento antichino mexicano, que fue un evento de los más lastimosos, es uno de los eventos que más ha lastimado a las comunidades extranjeras en nuestro país, que no tenía antecedente y que no se ha vuelto a repetir afortunadamente, pero ahí se había quedado. Pensábamos que después del antichinismo las comunidades chinas se habían desintegrado, y lo que el texto nos muestra es que no, que las comunidades chinas tomaron una nueva fuerza,
Desde luego se redujeron el número de 15,000 chinos que había para 1930, para una década posterior, 1940, había menos de 4,000, y sin embargo estos que se quedaron son los que contabilizan los censos, no sabemos que puede haber más, pero que hubo una disminución muy fuerte prácticamente en todo el país. Pero sabemos también, gracias a paisanos chinos, que las comunidades chinas tomaron mucha fuerza, se reorganizaron a través de dos grupos principalmente, uno de ellos fue justamente la logia Qigong, y que además los chinos se mostraron integrados haciendo donaciones, por ejemplo, a la Cruz Roja, ayudando a construir escuelas, hospitales en diferentes estados del país, como una manera de mostrar una imagen positiva en sus comunidades después de los años más duros del antichinismo. Y digo muy duros porque además Freddy también habla de esto en su libro de la repatriación de 1960, cuando se expulsa a los chinos, no solo se los expulsa a ellos, sino se expulsa también a sus familias mexicanas y a niños mexicanos nacidos en el país y se les quita la nacionalidad. Los mandan a China y llegando a China, pues desde luego el gobierno chino no los reconoce como ciudadanos chinos y esta gente se queda atrapada más de 40 años en China hasta que logran regresar en 1960 gracias a las gestiones del presidente López Mateos. Pero imagínense vivir 40 años fuera de tu país y apátrida, porque no había documentos de identidad. Entonces este punto también lo aborda brevemente el texto. Quisiera decir que el texto también describe con mucho detalle momentos muy concretitos, momentos históricos muy concretitos, que en una narrativa muy clara, muy fluida, es un libro que uno lee con mucho gusto porque no es un texto, digamos, de estos que se atoran y entonces uno se tiene que estar regresando para leerlo, no tiene una narrativa muy fluida, que además la traductora reprodujo de la versión en inglés, la lengua materna de Freddy es inglés, pero este esfuerzo de acompañar a la traducción para que justamente fuera un reflejo muy, muy fiel de la versión en inglés. Nos habla, por ejemplo, de eventos que no conocíamos. Nadie conocíamos que esto había pasado, porque no, en algunos casos lo documentó la prensa y en otros no. Por ejemplo, de cómo en los años 50, me parece que son los años 50, Freddy, ahorita me corriges, hubo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, más bien durante la Segunda Guerra Mundial, cómo las diferentes comunidades chinas se dedican a procurar fondos para poder apoyar a China frente a la invasión japonesa. Estamos hablando por ahí del 45, pero en los años 50, principios de los años 50, llega una flota de la Marina China a Acapulco, después vienen a la Ciudad de México, son recibidos incluso por el presidente de la República y por varios secretarios de Estado, y Freddy desarrolla con mucha claridad cómo se dieron estos eventos. Entonces es de llamar la atención porque como una década antes todavía las voces antichinas estaban muy fuertes, y después que China resistiera la invasión japonesa los muestra ante los ojos de la sociedad mexicana como una sociedad que resistió, que aguantó, y que además México, por ser parte de los países aliados, pues desde luego apoyó. También nos habla un poco del reloj chino, que no sé si ustedes saben qué es el reloj chino, es un monumento que está en el centro de la Ciudad de México, que fue un regalo que hizo la comunidad chino-mexicana hacia el gobierno cuando se cumplieron 100 años, si no me equivoco, de la independencia. También narra un poco sobre este tema y digamos trae muchos pasajes que vale la pena leer porque les digo la narrativa pues es muy clara y muy alegre. Quiero destacar entonces también cuáles son las fuentes sobre las que se generó. No sé si me puedes tomar un poquito esto. Quiero platicarles un poquito de las fuentes. Freddy es políglota, Freddy habla varios idiomas, entre ellos habla muy bien y escribe chino. El chino desde 1949 se simplificó, quiere decir que le quitaron rayas a los trazos. Freddy puede entender chino tradicional, que es el chino antes de 1949, y el chino simplificado, y esto le permitió acceder a muy diversas fuentes. Él hizo trabajo de archivo muy importante en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y archivos municipales de estados como Tampico, de Mérida, de Baja California. Hizo también búsquedas en archivos en la República de China, en la República Popular, en Gran Bretaña, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Así es de que es por eso que les digo que hasta esta publicación no teníamos acceso a mucha información, porque solamente alguien que domina varias lenguas y que puede leer chino tradicional, pues podía acceder a muchas de estas fuentes que no estaban ya en México y que no teníamos los investigadores mexicanos acceso a ellas. Así es de que es una de las grandes aportaciones de paisanos chinos. Gracias, Freddy.
Quisiera yo concluir mi participación diciéndoles que para alguien como yo, una descendiente de chinos, hija de papá chino recién fallecido, mamá mexicana, mi papá era descendiente, hijo de un matrimonio chino-mexicano de los que fueron expulsados en los años 30. Esta publicación es verdaderamente importante y me parece, como les decía al principio, un parteaguas, porque muchos de nosotros, descendientes como yo, encontramos reflejado en el texto muchas de las historias que nuestros padres y abuelos nos contaban. Paisanos Chinos describe con claridad lo que vivieron nuestros padres y abuelos y nos ha permitido encontrarnos como comunidad. Alrededor de esta publicación y alrededor de esfuerzos tan importantes como el de Steve Chi a través del Centro Chino Mexicano, de Ignacio Chuchan, que se encuentra también con nosotros, con el grupo de inmigraciones chinas a México, que también promueve la inmigración de chinos, en Guadalajara las confederaciones chinas y diferentes comunidades del país, pues nos hemos visto reflejadas en estas publicaciones y hemos encontrado que a la academia le interesan estas historias desde el punto de vista académico para dar a conocer estas historias, pero a nosotros como descendientes nos interesa que se sepan, porque sobre todo lo que no queremos es que se vuelvan a repetir historias de racismo y exclusión. Así es de que celebro muchísimo que ustedes estén con nosotros escuchando esta presentación de este libro, que de verdad es una joya. Va a haber muy pocas ediciones, así es de que los invito a leerlo. De verdad van a aprender muchísimo de la historia de nuestro país, porque Freddy narra todo esto en el contexto de la historia mexicana contemporánea. Y bueno, pues desde luego felicitar y agradecer a Freddy, que llegó antier de Estados Unidos. Él es muy joven, como ustedes pueden ver, es un investigador muy reconocido dentro de los investigadores de la diáspora china en el país, y bueno, pionero, como les decía, en los estudios de Chikung-tong. Así es de que no me queda más que agradecer nuevamente al doctor Steve, a Freddy, al Centro Chino Mexicano y a todos ustedes por escuchar estos breves comentarios de esta importantísima publicación para las comunidades chinas en México. Muchísimas gracias. Bien, aprovecho, por cuestiones de tráfico y de logística, está con nosotros Ignacio Chuchan. Pido un aplauso. Él es presidente de lo que es Inmigraciones Chinas a México, y debo de decir que tiene seguramente el máximo acervo fotográfico de lo que es la migración china a nuestro país. Así es que bienvenido, Ignacio. Mucho cariño aquí en la Feria Universitaria del Libro. Y cedemos la palabra a nuestro invitado Freddy, que seguramente estamos esperando con ansias su mensaje. Por favor, Freddy. Gracias, Steve. Gracias, Mónica, por sus comentarios. Qué emoción estar con ustedes. Gracias a todos por venir. Gracias, Ignacio. Un gusto verte otra vez. Agradezco mucho que estén aquí, compartir este libro con ustedes. Me da mucho gusto. Se publicó en Estados Unidos hace 4 años y siempre quise la oportunidad de poder publicar en español. Entonces me da mucha emoción que finalmente los descendientes de chinos mexicanos finalmente puedan leer la obra. Y gracias a Mónica por todo el esfuerzo, a Lucía y más que nada palabra de ti, porque hace la traducción de la obra. A mí me gustan las imágenes, entonces saqué unas imágenes para el PowerPoint del grupo de Ignacio y de Mónica de Inmigraciones Chinas a México, que como dice Steve, hay un acervo muy impresionante de imágenes que todo el mundo empezó a sacar, documentos, fotos, etc. Y otras imágenes que saqué de Chile y Taiwán. Siguiente. 2 festejos celebrados por chino-mexicanos con solo una semana de distancia. Uno en la Ciudad de México de danzas chinas, otro de danzas mexicanas en Taipei. Permitió que una pequeña comunidad en apariencia insignificante mostrara ante un público transpacífico su comprensión del hogar y pertenencia en un mundo dividido profundamente por la política de la Guerra Fría. El 20 de octubre de 1861, un grupo de danza de chino-mexicanos que visitan Taipei se presentó ante un auditorio lleno en la Casa Internacional, ataviados con vestuarios tradicionales, como el de China poblana y traje de charro. Presentaron danzas folclóricas mexicanas, incluyendo el jarabe tapatío y otras danzas regionales de los estados mexicanos de Jalisco, Oaxaca y Veracruz. Así, introdujeron a la diosa taiwanesa, probablemente por primera vez, a su cultura mexicana. El 29 de octubre, a casi 13.000 kilómetros de distancia en la Ciudad de México, algunos integrantes de la misma comunidad se pusieron atuendos chipao, portaron banderas de México y de la República de China, así como estandartes de la Virgen de Guadalupe, y presentaron danzas de león y del dragón en la ruta del peregrinaje a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la capilla católica más importante del país. El objetivo principal de esta obra es recuperar la historia de la comunidad china de México a mediados del siglo XX.
Hay una historiografía creciente, como dice Mónica, en inglés y en español, pero más que nada se ha enfocado en el periodo de la llegada de chinos a México hasta el movimiento antichino de 1931 a 1934. Y sin duda ese movimiento es un tramo, como me comunica, muy fuerte para esa comunidad. Siguiente. Activistas antichinos formaron asociaciones, en particular en los estados occidentales de Sonora y Sinaloa, que boicotearon los negocios propiedad de los chinos y con el tiempo los forzaron a cerrar sus negocios y a subirse en camiones y embarcaciones que los transportaron lejos del país. Se obligó a más de 4.000 chinos, algunos a punto de pistola, a cruzar hacia Estados Unidos, desde donde se deportó hacia China. Muchos más, horrorizados por lo que pasaba en Sonora y Sinaloa, abandonaron el país de voluntad propia. De una cantidad superior a 60.000 personas, la población cayó de manera contundente hasta más o menos 12.000. La presencia china disminuyó a un grado tal que la mayoría de las asociaciones antichinas languidecieron o se disolvieron, convencidos que habían eliminado de forma definitiva a los chinos. Tal vez por ese motivo hay una ausencia de fuentes mexicanas en español que documentan la presencia de chinos mexicanos en el país después de 1934. Las fuentes que sí existen presentan una mirada distorsionada de los inmigrantes chinos y sus asociaciones. Durante los años 1930, los activistas chinos se enfocaban en grupos como el Kuomintang y la Chikuntong, ridiculizaban a estas organizaciones tildándolas de mafias y sociedades secretas, infames por su uso del opio y recurrencia a la violencia. Señalaban estas asociaciones como evidencia de que los chinos se autosegregaban y que no se querían asimilar a la cultura mexicana. Durante la década de 1930, las barreras lingüísticas evitaron que los chinos desviaran las descripciones racistas que se hacían en su contra y obstaculizaron su entrada al registro histórico. Las fuentes en las que los migrantes chinos se enfrentan al racismo mexicano se empequeñecen ante las numerosas diatribas racistas escritas por activistas antichinos, funcionarios gubernamentales, observadores externos que presentaban una imagen poco agradadora de la comunidad. Estas imágenes negativas utilizadas para invocar la expulsión de los chinos durante la década de 1930 también han ejercido influencia sobre los estudios en torno a las asociaciones chinas en México. Así. Esto también viene del libro de José Ángel Espinosa. En contraste, este libro se enfoca en aquellos que mediante valentía, agallas o buena fortuna permanecieron en el país después de 1934. Recupera esas experiencias mediante fuentes diplomáticas, comunitarias, única en China, en Taiwán, en México, en Estados Unidos, más que nada en inglés, en español y en chino. También devela las historias de comunidades chinas que se han estudiado poco, en particular aquellas de Conusco, en Chiapas, de Tampico, de la Ciudad de México. Las fuentes escritas por estos migrantes permitieron entender las motivaciones y aspiraciones tras su participación en actividades políticas. Revelan imágenes de los chinos portadores literales de la cultura mexicana, dando acceso a momentos breves pero elocuentes que manifiestan pertenencia y nacionalidad. Después del éxito de las campañas antichinas, los chinos mexicanos fortalecieron sus apegos con China, en particular a unirse a asociaciones chinas, cuestión que primero les ayudó a protegerse contra la violencia y luego a desarrollar un sentido de comunidad de sus paisanos. Los migrantes estaban convencidos de que una mayor cooperación con los diplomáticos chinos en México les ayudaría a responder al racismo antichino, a protegerse contra otro movimiento en su contra y a obtener una mayor estabilidad en el país. Más que mantenerlos separados de la sociedad mexicana, la participación de los chinos mexicanos los visibilizó y los llevó a establecer contacto con sus vecinos mexicanos, con otras asociaciones chinas, cívicas mexicanas y con políticos locales y federales. Estas manifestaciones públicas comenzaron ya para 1943, solo 10 años después del movimiento antichino. Pese a que eran pocos en cantidad, eran nada más que 12.000, las actividades de los chinos presentaban de manera regular en artículos periodísticos y en cortos cinematográficos, tanto en México como en la República de China. Las celebraciones gubernamentales y las funciones diplomáticas incluían chinos mexicanos como huéspedes especiales. Algunos funcionarios de niveles estatal y local a menudo se reunían con ellos, en particular en ciudades y poblados con numerosos inmigrantes chinos. Esos eventos permitieron que la comunidad demostrara su pertenencia tanto a México como a China. Excelente.
Aparte, pese a una constante animosidad racial contra ella, la comunidad se arraigó más en México durante su larga separación de China continental. Después de la década de 1930, pocos migrantes chinos llegaron a México. A partir de 1937 y hasta 1971, la mayor parte de los paisanos y sus hijos e hijas no podían viajar a China y se quedaron, por lo tanto, separados de sus padres, cónyuges y amigos al otro lado del Pacífico. Imposibilitados para regresar, se implantaron cada vez más en México. Los hombres se casaron con mexicanas y fueron padres de menores chino-mexicanos. Niños y niñas mestizos mostraron lazos afectivos con ambos países, pero pocos hablaban cantonés o viajaron vez alguna a China continental. Debido a esta larga separación y a pesar de ideologías raciales con un mensaje nacional que excluía a extranjeros, para la década de 1940 los chinos comenzaron a integrarse a México. Conforme pasaban las décadas, muchos chino-mexicanos respondieron a su larga separación al sostener que pertenecían a México. Con el tiempo se volvió más probable que adoptaran símbolos como la bandera mexicana, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que escribieran al presidente de México y otros funcionarios gubernamentales como lo hacían otros mexicanos, y que expresaron orgullo por su presidencia de larga data en el país. Esta integración gradual pero significativa ayuda a explicar el por qué, después de las campañas antichinas, los inmigrantes chinos eligieron permanecer en México más que regresar a China o migrar a cualquier otro sitio. Durante el siglo XX, entonces, las condiciones locales alentaron a chinos mexicanos a participar en política transpacífica, al mismo tiempo que los cambios políticos que sucedieron a larga distancia tuvieron repercusiones locales. Esta es una foto, antes de progresar, son fotos muy padres de la llegada de la Marina China en 1946. Hice una visita primero a Acapulco, que tiene un significado histórico muy fuerte por la llegada de la nao de China. Y luego fueron a Ciudad de México y a Puebla. Puebla pienso que fueron por la invasión francesa y por la convención que ha pasado en México. Y hay gente chino-mexicanos que escribieron que cuando llegó la Marina China se fueron por estas ciudades, o sea, fue solo como 13 años después del movimiento chino que paisanos lloraban, ¿no? Porque, o sea, les subió todas las emociones, toda la emoción a recordar todo lo que había pasado en el pasado y al sentir que finalmente, o sea, con el ascenso de China no iba a volver a pasar. Quisiera, con el tiempo que me queda, que son 6 minutos, analizar el peregrinaje chino de la Basílica, que comenzó en 1958 durante el periodo que el embajador de la República de China llamó la época de oro de la comunidad chino-mexicana. Su punto de partida era al igual que el de otros, la glorieta de Taravilla, justo a las afueras del centro de la Ciudad de México, y su destino era el Cerro de Tepeyac, a 3,5 kilómetros. Al caminar por la calzada de Guadalupe, llevaban banderas de México al igual que estandartes con imágenes de la Virgen. Otros devotos llevaban letreros en chino que expresaban el mensaje de manera más concisa. Los chinos de la Ciudad de México veneran a la Virgen María, mientras de muchas maneras trataba en una posición igual a otras. El peregrinaje resultaba diferente a nivel visual. Muchas de las mujeres llevaban el atuendo chipao tradicional. El diario El Universal se refirió a los bellos y exóticos trajes y a los exóticos sones de una orquesta china durante el peregrinaje de 1860. Algunos de los hombres llevaban un disfraz de león chino, en tanto que otros tocaban instrumentos chinos tradicionales camino a la basílica. Un relato del peregrinaje de 1961 mencionó los carteles con inscripciones simbólicos que llevaban los peregrinos referidos a los caracteres chinos. Empero, lo más notable era la presencia año con año del personal de la Embajada de la República de China, encabezado por el embajador Feng Shanghuo, que se ve a la derecha, y su esposa Xiao Yunhuang. Algunos reportajes periodísticos sobre la procesión identificaban al embajador como representante de la comunidad china de la Ciudad de México. Junto con las banderas mexicanas, además, algunos chinos mexicanos llevaban banderas de la República de China. No era de sorprenderse que esos despliegues visuales significaran que un mayor número de mexicanos prestara atención. El cálculo del embajador Ho, que 50,000 espectadores miraron la danza de león justo fuera de la basílica, seguramente es una
exageración, pero ponen énfasis en el hecho de que un domingo en la basílica las danzas habrían llamado la atención de cientos y no de miles de africanos. Esa es una foto muy padre de Inmigraciones Chinas de México, la danza del león justo afuera de la basílica. Después de la presentación, el embajador encabezó la marcha de los peregrinos dentro de la basílica, donde se les acomodó en una sección especial y 12 niñas chino-mexicanas que se ven allí a la derecha rodearon el altar. Más que separar la política de la religión durante la misa, el peregrinaje fungía como medio para presentar los puntos de vista políticos de la comunidad china y de la República de China. El sermón arguyó a favor de la libertad de religión y de no padecer persecución religiosa. Incorporó temas anticomunistas. Parte del servicio se dio en chino. El embajador hasta subió al podio y dio por la unidad de los católicos en China y México, el fomento del espíritu de Cristo y la derrota del enemigo común, refiriéndose al comunismo. Este es un recuerdo del primer peregrinaje y se ve que el texto está en inglés, en español, en inglés y en chino, y reza por la paz en China, ¿no? O sea, se enfoca más que nada en lo que estaban en China continental, que estaban sufriendo bajo la persecución de Mao, y los chinos católicos no podían practicar en México. Debido a la participación de amplios sectores de la comunidad, el grupo creció año con año conforme otras asociaciones chinas, algunas de ellas nuevas, comenzaron a unirse los peregrinos, incluyendo la Asociación China Católica y la Cámara de Comercio China de la Ciudad de México. La juventud chino-mexicana, como se ve acá en el frente, también comenzó a organizar grupos para danzas de león, lo que les permitía preservar las tradiciones ancestrales. Entonces, aunque tuviera motivos políticos, permitió que la comunidad mexicana, China mexicana, pudiera expresarse por sí mismos y desafiar antiguos estereotipos de los chinos como fundadores de opio, jugadores que se segregaban y recurriendo a la violencia en torno a sus actividades ilícitas. Estas actividades, en contraste, demuestran una comunidad en vía recta, o sea, una comunidad católica y sobre todo que se ve asimilado a la cultura mexicana. Fue un sorprendente ejemplo del uso de la propaganda para alcanzar a públicos fuera de la Ciudad de México. Cada año, además de miles de mexicanos ubicados a lo largo de las rutas del desfile para ver el espectáculo, el peregrinaje ocupaba los titulares de los diarios de la Ciudad de México, Universal, etc. Y se emitía por televisión, en noticiarios, garantizando con ello su amplia distribución, al igual que buena prensa para la comunidad china. Las imágenes del peregrinaje incluso circularon al otro lado del Pacífico. Un libro conmemorativo que Chiang Ching-kuo, político del Kuomintang, líder de Taiwán, enviara al presidente John F. Kennedy, incluía una fotografía de los católicos chinos de México. De este modo, además de la importancia del peregrinaje para la política internacional, la procesión religiosa tenía un fondo significativo para la comunidad, y es por eso que ha continuado la peregrinación hasta nuestros días, ¿no? Porque tiene tanto significado para la comunidad. Para concluir, estas actividades, además de servir como diplomacia pública, también mejoraron la imagen de los chinos mexicanos. Unieron a sectores antes separados de la sociedad chino-mexicana y por primera vez les permitieron presentar una imagen positiva de sí mismos. En tanto que algunos reportes de prensa les habían descrito en el pasado como inmigrantes adictos al opio, adoradores de Buda, etc. Estas actividades públicas los representaban como mexicanos católicos, piadosos e íntegros. Durante los peregrinajes rezaban por las masas como mexicanos que habitaban en China continental, que decían sufrían bajo los excesos del comunismo. Los chinos mexicanos recurrieron a esta imagen negativa de China, arguyendo que el reconocimiento diplomático de este país tendría un efecto negativo sobre su comunidad. Pero estas actividades también otorgaron a la comunidad la oportunidad de exhibir con orgullo algunos elementos de su herencia china, al igual que mostrar su adaptación a la sociedad. Afirmaban tener sentido de pertenencia a las comunidades locales. Cuando la comunidad china hizo su peregrinaje anual a la basílica, los informes periodísticos no atacaron a los chinos por ser demasiado extraños y se burlaron de la mexicanidad de los residentes de la guerra.
Este trato a la comunidad china sugiere que a lo largo de este lapso de 30 años, después del movimiento antichino, la sospecha pública respecto a los chinos mexicanos había disminuido considerablemente y la sociedad mexicana estaba dispuesta a aceptarlos como parte de la nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Y si alguien tuviera alguna duda en la sala, por favor. Quiero aprovechar también para un comentario, Ignacio, si nos puedes regalar un comentario sobre este libro, lo que ha sido y lo que significa para el mestizaje y la historia de pues, los chinos mexicanos en nuestro país, si fueras tan amable. ¿Cuánto tiempo tengo? Estamos sobre 6 minutos. 6 minutos, ok, muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar, pues bueno, quiero agradecer tu hospitalidad. Freddy, pues muchas gracias porque ya dejas un acervo cultural para los descendientes de chinos mexicanos, ya por escrito. Y Mónica, pues bueno, de todo corazón siempre, yo creo que mi vida cambió diametralmente en el momento que te conocí. ¿Okay? Bueno, en esta parte del libro nos habla precisamente de la repatriación de 1960. Yo nada más voy a narrar muy rápido qué es lo que sucedió con mi familia propiamente. Mi abuelo llega por 1901, se llega a casar con una mexicana y en 1931 tiene que tomar a lo que es a mi papá de 5 años, a sus hermanos y a mis tías, porque pues ya venía la persecución, ¿no? Ellos salieron en Chihuahua, de ahí a San Francisco y de San Francisco directamente a China, ¿sí? A Cantón, China. Y posteriormente, ya cuando viene la invasión de Japón en la Segunda Guerra Mundial, pues siguen huyendo hacia Macao y hacia Hong Kong, ¿no? De ahí, pues podría contar 1000 historias. O sea, yo me sentaba con mis tíos, a cada uno de mis tíos los entrevistaba. A ver, tío, ¿qué te pasó en la guerra? Hay muchísimas historias muy desgarradoras, ¿no? De hecho, mi abuelo tenía que cocinarles arroz como a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana tenía que salir hacia las montañas y ocultarse. Y se tenía que ocultar porque cualquier sonido que había, pues llegaban los japoneses y bombardeaban, ¿no? Ya regresaban en la noche en la aldea y el único juego que ellos tenían, porque fue lo que refirió mi tía, que era acostarse, ver cómo las balas traspasaban los techos de lámina, más o menos así, y por eso mi abuelo tenía que hacer eso diario, para que sobreviviera su familia. Otra de las narraciones que tengo por ahí es de mi tío Jesús, que tenía que caminar alrededor de 7 u 8 horas para conseguir comida. No había comida, ¿sí? Y lógicamente tuvieron que llegar a comer raíces y muchas situaciones hasta que llegó precisamente este parteaguas de 1960 con el presidente Adolfo López Mateos. ¿Sí? Mi abuela ya había regresado a México y por ahí escuchó en la radio que había una repatriación para aquellas familias chino-mexicanas. Ahorita explico un poco esto. Y mi abuela agarró y levantó la mano, le mandó una carta al presidente y le dijo: ¿sabes qué? 2 de mis hijos están allá, te pido, señor presidente, que los regreses. Esa es una de las partes que tiene precisamente tu libro, que bueno, pues lógicamente a mí me interesa toda la historia, pero una parte en particular te pega, ¿no? Que es como que la historia personal. Otra de las situaciones que vivieron, pues Mónica ya refirió, la mayor parte de los descendientes de chinos eran hijos de chinos y de madre mexicana, es decir, eran mestizos. Pero casualmente aquí en México no eran ni mexicanos, y cuando llegaban allá a China no eran chinos. Entonces, ese fue como que otra vez todo lo que tuvo que vivir mi familia. Y bueno, finalmente mi papá decidió regresar cuando vino la invitación del gobierno. Se juntaron 2 aviones en Hong Kong, uno en Macao, regresaron. Y dentro de ese inter, bueno, pues ya los descendientes comenzamos a subir en las redes sociales las fotografías, y por ahí casuísticamente pues conocí a Mónica en el metro, me regaló copia de su tesis, muy interesante, que era de la repatriación. Le dije, pues a ver, presto, porque también es parte de mi historia. Y de ahí hicimos una gran amistad,
y pensamos, bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer, Mónica, de aquí en adelante? ¿Sí? Y pues pensamos primero que un ciclo de conferencias, una comida, etc, etc. Y le dije, ¿sabes qué, Mónica? Vamos a hacer una comida de los repatriados, de todos aquellos, o sea, en el caso de mi papá, su papá, de todos aquellos que expulsaron, vamos a reunirlos, ¿sí? Después de 52 años. Quiero que se imaginen la tarea gigantesca de reunirlos en un restaurante. Le dije, ¿sabes qué? Porque esto va a ser como que tal vez la última vez que se vuelvan a reunir ellos. Y exactamente así fue. Así fue. Ahí tuve el gusto de conocer a Freddy, nos dirigió unas palabras en chino, conocí a todos los paisanos descendientes. Y bueno, pues ahorita ya mi papá se fue primero, en paz descanse, recientemente el papá de Mónica, y nos quedan todas estas historias a nosotros que al fin y al cabo estamos orgullosos, y yo creo que por eso hicimos todo esto, toda esta labor, para que México conociera esta parte de la historia que se oculta, ¿no? Esa parte de que hablamos siempre de la discriminación del mexicano allá en Estados Unidos, pero nunca vemos que tenemos la propia discriminación aquí, no solamente a los chinos, a los propios que son los indígenas y a todas las demás razas, pero finalmente pues esto tiene que desaparecer poco a poco. Bueno, esa es mi humilde participación. Te agradezco de todo corazón que hayas venido hasta aquí y que se haya logrado este magnífico trabajo. Yo lo recomiendo ampliamente, que se agoten porque se van a arrepentir si no se lo llevan. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues ya para terminar, agradecer, maestra, la presencia de todos ustedes, por supuesto a la Feria Internacional del Libro en su 35ª edición, a Mónica, a Freddy, a Ignacio, que hayan estado con nosotros, y nos vamos de pie, por favor, y pues a todos los que han hecho posible esta gran, maravillosa experiencia. El libro va a estar en el stand del Centro Chino Mexicano en el Pabellón Internacional. Si alguien desea consultarlo, si alguien desea tenerlo, con todo gusto lo puede tener, porque pues son piezas limitadas hasta la fecha. Felicitarles y, bueno, pues decirles y terminar la sesión de hoy: que viva México, que viva China, que viva la tolerancia y que viva el respeto por todos, porque al final de cuentas todos hacemos un mundo maravilloso. Felicidades a todos. Gracias. Gracias por estar. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presencia, por la aceptación a la invitación a la Feria del Libro. Es su casa, disfrútenla, y pues pasemos por favor que van a adquirir alguno de los libros que también los tenemos aquí, para que puedan también firmar o fotografiar el autor.